El título de la enseñanza, el don de lenguas y su posición. El don de lenguas y su posición. Hermanos, en la actualidad hay mucha confusión acerca de los dones espirituales. Pues igualmente en la iglesia de Corinto había esa confusión. Había un desorden en cuanto al uso de los dones espirituales. En específico, había un problema con el don de lenguas. Pues algunos querían sobresalir y querían llamar la atención sobre sí mismos. Y una forma de llamar la atención sobre sí mismos era a través de decir que eran espirituales, creerse que eran espirituales y decir que tenían el don de lenguas. De hecho, ese era el problema. Todos empezaban a hablar y a decir cosas y consideraban que eso era el don de lenguas, a decir cosas que no entendían, que más bien traía confusión para la iglesia, o sea que era un desorden. Pero la palabra de Dios nos habla de que los dones son para edificación de la iglesia. Los dones son para edificación de la iglesia. Y en específico el don de lenguas tenía un propósito, ¿verdad? Era para una señal para los no creyentes. Era como una señal para los que no eran creyentes, para que vieran, o sea, confirmar que los hombres que hablaban en lengua, o sea, que los apóstoles verdaderamente eran discípulos de Dios. Entonces, cuando hablamos del don de lenguas, estamos hablando de algo que es hablar un idioma, pero conocido a otras personas. Es como que yo venga y les diga, empiece a hablar hay unas personas aquí, digamos, que son de China, ¿verdad? Y empiezo a hablar yo en chino. Entonces, a eso se refiere, a un idioma conocido. Pero ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Que en la actualidad vienen personas y empiezan a decir que tienen el don de lenguas y hablan cosas que no se entienden y que nadie les entiende y que ni aún ellos mismos entienden. Pero, como les digo, los dones tienen un propósito: edificar la iglesia. Es para servir en la iglesia, es para provecho de la iglesia. Entonces, Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corinto. Vamos a leer sobre el uso de los dones o sobre los dones en el capítulo 14, versículos del 1 al 19. Pablo les dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente
en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿qué dirá? Dice, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe qué has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ok, hasta ahí nos vamos a quedar. Oremos para que el Señor nos guíe en este tiempo. Padre, gracias. Te pido tu ayuda y tu dirección, Señor, para compartir tu palabra, Señor, con denuedo. Y ayúdame, Señor. Y ayuda también a la iglesia, Señor, a que podamos comprender esto, Señor, de los dones espirituales y en específico, Señor, esto del don de lengua, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Amén. Y amén. Ok, vamos a ver un poco sobre el contexto de la iglesia de Corinto. Tenemos que ver que la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas y que el contexto de esta iglesia o el contexto de la carta no es para dar como nueva enseñanza, sino más bien la carta es para corregir la iglesia. Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corintio y la está corrigiendo en muchas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1 se habla sobre divisiones. En el 1:18 habla sobre la exaltación de la sabiduría humana, o sea que ellos se creían muy sabios. En el capítulo 3 les habla de la carnalidad, o sea, de que eran bebés espirituales. La iglesia de Corinto así era. Eran bebés espirituales, o sea, creían en el Señor Jesucristo, pero se habían quedado en lo más bajo, en niños, en ser niños espirituales. Se comportaban como niños, o sea, habían peleas, se molestaban por cualquier cosa. Y no solo eso, también en los capítulos 5 al 6 se habla de la inmoralidad sexual, o sea que también en la iglesia había inmoralidad sexual y idolatría también. Había demandas legales, o sea que entre ellos había peleas y no resolvían sus problemas entre ellos, sino que iban a las autoridades. Y uno puede decir, pero ¿y eso qué tiene de problema? ¿Cuál es el problema de ir a las autoridades? Que el problema es que Pablo decía, si ellos mismos han de juzgar, si los creyentes han de juzgar a los ángeles, no pueden resolver entre ellos una situación más simple. Eh, También tenía problemas en lo que respecta al matrimonio, en lo que respecta a la soltería también. Había problemas en el abuso de la libertad cristiana, o sea, algunos creyéndose muy sabios o maduros espiritualmente, pero no tenían amor. Por ejemplo, conocían mucho, pero no tenían amor. O sea, que ellos venían y comían tal vez carne que era sacrificada a los ídolos, pero no les importaba su hermano. Tal vez su hermano, que era débil en la fe, lo miraba y decía, ay, ¿cómo es posible que este coma lo sacrificado a los ídolos? Entonces, aquel hermano débil en la fe podía caer en pecado por causa de su hermano que supuestamente era eh, maduro en la fe. Había problemas de idolatría, de orgullo, del culto a los demonios, de la insubordinación de las mujeres, o sea que las mujeres también se rebelaban a la autoridad, o sea, al diseño de Dios. Dios estableció un diseño en el cual el hombre
es cabeza de hogar, la mujer es ayuda idónea, ¿verdad? Y entonces hay un orden y había insubordinación de las mujeres, o sea, se rebelaban ante la autoridad del hombre. Habían problemas en la cena del Señor y habían problemas de falta de amor y de falta de unidad. Todo eso en la iglesia de Corinto y quedamos cortos, todavía faltan muchas más cosas. También había problemas con los dones espirituales. O sea, es como ver a unos niños que quieren llamar la atención. Ustedes han visto los niños, ellos quieren llamar la atención de sus padres. Yo tengo dos pequeños y viene uno, viene Lisa, mi niña pequeña, y se acerca y me abraza. Y viene el otro y quiere hacer lo mismo y paja encima de Lisa. Y quiere venir y llamarme atención. La iglesia de Corinto era igualita. Eran bebés espirituales, querían llamar, querían decir que eran espirituales y para eso decían, yo tengo el don de lenguas. Y lo que hacían era hablar cosas que eran extrañas, cosas que no tenían sentido. Eh, de hecho, caían en un éxtasis, en una cuestión de emociones y, ¿cómo decirlo así? De una emoción religiosa y hablaban cosas que no eran entendidas, ¿no? Mientras que el verdadero don de lenguas en Hechos 2 habla acerca de que son idiomas conocidos, que cuando se manifestó el don de lenguas en Hechos, hablaban las personas, los discípulos de Jesucristo, hablaban idiomas que los demás conocían. O sea, habían de ahí en Jerusalén, habían diferentes personas de diferentes lugares. O sea, venían de diferentes lugares, personas, y algunos de ellos venían con idiomas. O sea, por ejemplo, cuando vamos a Hechos 2, miremos Hechos 2 para que podamos ver un poco sobre el don de lenguas. Dice Hechos 2, dice así, perdón, Hechos 1, versículos del 2 en adelante. Perdón, Hechos 2, 2, así. Y de repente vino del cielo, dice, un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, dice, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y miren cómo dice aquí en el versículo 6, en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas, ¿de dónde? De todas las naciones, o sea, que habían judíos de todas las naciones, o sea, que habían venido a esta fiesta de Pentecostés y estaban en Jerusalén. Y dice que, y hecho este estruendo, en el versículo 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia, ¿cómo? Era que cada uno les escuchaba en su propia lengua. O sea que estos judíos eran de otros lugares, de otras regiones, y habían venido a Jerusalén. Ellos hablaban, tenían el idioma donde habían nacido y les escuchaban hablar en ese idioma. Por ejemplo, aquí dice que, ¿cómo pues, dice en el versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí menciona de dónde eran toda esta gente, de partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, dice el que
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que ellos entendían, los que venían de otros lugares entendían el idioma que hablaban. Pero acá en Corintio es diferente. Acá en Corintio es que la iglesia había usado de este don de lenguas y o sea, la gente se creía, algunos hermanos se creían espirituales y querían llamar la atención. Entonces vamos a ver primero, el primer punto. Eh, Pablo les dice que profetizar es prioritario aún más que el don de lenguas. O sea que profetizar, el don de profecía era superior al don de lenguas. ¿En qué sentido? Pues miremos. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor. Pablo les está diciendo en el capítulo anterior de Corintios, en el 13, les está hablando sobre el amor, que debían seguir el amor y que debían buscar la unidad. Pero aquí le vuelve a repetir, seguid el amor. Y esta palabra seguir habla acerca de perseguir, de como cuando un cazador persigue a su presa. Así también nosotros o la iglesia de Corinto o los hermanos de Corinto debían perseguir, o sea, seguir el amor, buscar el amor entre ellos. ¿Por qué? Porque el amor es lo que nos une, el amor es lo que el Señor Jesucristo quiso de nosotros, la unidad. Buscar ese amor. Dice, seguid el amor y procurad el qué. Procurad los dones espirituales. Ok, cuando hablamos perdón, voy a decirle, seguir el amor, no está hablando de cualquier amor, ¿verdad? Sino que el amor de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:5 habla que Dios ha derramado el amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, y que eso es lo que nosotros debemos mostrar a los hermanos. O sea, ¿de qué me sirve a mí que yo pueda decir que soy muy espiritual, que sé la Biblia, que conozca muchas cosas, que tenga muchos dones, pero no tengo amor, no me interese por los hermanos? Y Pablo nos dice seguir el amor, buscar el amor, y ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones está, o sea, el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y por tanto debemos seguir ese amor, buscar ese amor entre nosotros. Entendemos que fallamos muchas veces, pero es que es necesario buscar ese amor. O sea, a mí me debe importar lo que le pase a mi hermano, me debe importar lo que le pase a Juan Benito, me debe importar lo que le pase a Besnel, a Renier y a todos, a Lilian, me debe importar los hermanos. Entonces Pablo dice, seguir el amor, o sea, busquemos ese amor y procurad los dones espirituales. Procurad los dones espirituales, ¿por qué? Porque los dones son para edificación de la iglesia, para servicio de la iglesia. Entonces, eso de procurar es un deseo genuino, un deseo ferviente por buscar los dones espirituales. O sea que nosotros debemos buscar, tener ese deseo de buscar esos dones espirituales. ¿Por qué? Porque son para edificación de la iglesia, porque son necesarios para que la iglesia crezca, para que nosotros crezcamos en madurez. Alguien que tiene el don de enseñar es necesario en la iglesia para que la gente pueda entender la palabra de Dios y crecer. Si Johnny tiene el don de servir en escuela bíblica, es excelente porque es un don de enseñanza a los niños. Si Rafa también tiene ese don de servir siendo pastor, podría ser. Solo estoy diciendo, ¿verdad? No estoy... Pero es necesario tener esos dones para servir en la iglesia. Es necesario necesitamos servir en la iglesia y procurar esos dones. Pero si usted no está sirviendo, ¿por qué no está sirviendo en la iglesia? Muchas veces no servimos en la iglesia por el pecado. Porque el pecado nos inutiliza, o sea, no nos deja servir en la iglesia. Y debemos dejar nuestro pecado. Debemos arrepentirnos y buscar servir al Señor, buscar servir a la iglesia. Amén, hermanos. Entonces los dones
tienen como propósito provecho para la iglesia, tienen como propósito servir en la iglesia, tienen como propósito edificar la iglesia. Entonces debemos procurarlo, pero Pablo está diciendo algo bien importante aquí, que sobre todo dice que profeticéis. ¿Y qué quiere decir eso de profetizar? La vez pasada estuvieron viendo sobre eso de profetizar. Y la palabra griega es profeteu o algo así. Entonces, y tiene que ver con declarar la palabra de Dios, o sea, de enseñar la palabra de Dios a los demás, de predicar la palabra de Dios. Tal vez en ese tiempo todavía estaba el don en el sentido de que recibía revelación de parte de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan, eh, Juan pudo recibir revelación de lo que iba a suceder en el futuro. Pero aquí estamos hablando también de enseñar la palabra de Dios, de que lo más importante, de que si ellos estaban procurando el don de lenguas, porque ellos estaban buscando, yo soy espiritual, yo tengo el don de lenguas, y empezaban a hablar cosas incoherentes. Entonces querían llamar la atención. Y Pablo les dice, procuren mejor hablar la palabra de Dios, profetizar, o sea, enseñar la palabra de Dios. Eso es superior. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, o sea, edifica la iglesia. Porque el profetizar, el compartir la palabra de Dios, edifica la iglesia, nos exhorta, nos consuela. Y miremoslo, aquí dice, porque dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, y nos dice la razón. En el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nos dice cuál es la razón. Miren, aquí hay un problema en la iglesia de Corinto. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pregunta, ¿pero los dones son para qué? ¿No son para edificación de la iglesia? ¿Y cómo es que dice que habla a Dios y nadie le entiende? Entonces, realmente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto era, Pablo está siendo sarcástico y está diciendo, esta gente no habla a los hombres, sino que dice que habla a Dios y no está edificando la iglesia, no está edificando, nadie les entiende. Y dice que hablan misterios, o sea que eran cosas como escondidas, como cosas que no podían revelarse, pero cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a hablar con Él, o a hablar con nuestro Dios, con nuestro Padre, dice que les dio una oración sencilla, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, un idioma conocido, ¿verdad? Pero estos hombres dicen, le hablan a Dios, pero ¿cómo? Con misterios que no se sabe que hablan, ¿verdad? Entonces, realmente había un problema en la iglesia de Corinto. Era un abuso en cuanto a este don de lenguas. Y en el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Y miren, ¿para qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué? No los escucho, hermano. Para edificación, ¿qué más? Exhortación y ¿qué más? Y consolación. Entonces, el que profetiza habla para edificación y tiene que ver con crecimiento de la iglesia, crecimiento en santidad, crecimiento en piedad, crecimiento en amor. Para eso habla, para edificación, para exhortación, tiene que ver como para convencer a los hermanos, convencerlos si están en pecado, si están desanimados, para animarlos, exhortación. Y no solo para eso, sino para consolación. Y la consolación tiene que ver con, así como pasamos por tribulaciones, de hecho, poder consolar con palabra a los demás hermanos. Y Pablo les dice, por eso es que el profetizar es superior, porque con el profetizar se edifica la iglesia, con el profetizar se exhorta a los hermanos, con el profetizar se
se consuela la iglesia. Como dice, por ejemplo, Hebreos 10:25, 10:24. ¿Qué dice Hebreos 10:24? Dice, ah, acá está. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos a qué? Al amor y a las buenas obras, dice. Entonces, debemos, es por medio de la palabra que nosotros nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras. Es por medio de la palabra. Entonces, este don de profecía, o sea, en el sentido de predicar la palabra, no quiere decir de nueva revelación, sino más bien de edificar la iglesia, de hablar la palabra de Dios. Lo que se había hablado tiene eso de edificar, de exhortar y de consolar. Ahora, en el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, ¿qué pasa? ¿A quién edifica? ¿A los demás? No, a sí mismo. Y Pablo le está diciendo, no, no es correcto. Está hablando de una forma sarcástica. ¿Cómo es posible que te estés supuestamente edificando a sí mismo? Y les está diciendo como una edificación en el sentido de que ellos querían como edificarse en el sentido de sentirse importantes, de llamar la atención de su orgullo, de que su orgullo, de que sean considerados como espirituales. Y Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, dice. O sea, como una forma sarcástica de Pablo de decirle, estos no están cumpliendo con lo que es el don de lengua. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y miren cómo les dice en el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ahora, ¿todos pueden hablar en lenguas? ¿Ah? ¿El Espíritu Santo va a repartir un solo don a todos? ¿O cómo reparte el Espíritu Santo? Ajá, el Espíritu Santo reparte como quiere los dones. Algunos van a tener el don de enseñanza, algunos el don de predicar, algunos el don ¿qué podría ser? En fin, de los diferentes dones, pero no es que todos van a tener ese don de lenguas. Y lo que ocurría en la iglesia de Corinto es que todos decían, tengo el don de lenguas, pero era un abuso. Realmente lo que ellos estaban diciendo era algo como, era una manifestación que no era el verdadero don de lenguas, porque el verdadero don de lenguas también edifica la iglesia. El verdadero don de lenguas era para señal de los no creyentes y edificaba la iglesia en el sentido de que al interpretar, porque había también alguien que te podía interpretar ese don, entonces la iglesia era edificada. Dice, pero el que profetiza, perdón, en el versículo, así que quisiera que todos, dice, vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba como. Entonces, la edificación era el propósito del don de lenguas también. Y nos dice que la edificación, cuando se interpreta, entonces, vimos ahorita que el don el profetizar es prioridad o es superior más que el don de lenguas. Y el verdadero don de lenguas es para edificación de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver ahorita del 6 al 12. Dice del 6 al 12. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Entonces, no hay ningún provecho, decía Pablo, si yo voy a hablarles hablando en lenguas, dice, pero si no hablo con qué, primero con revelación, si no hablare con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, si no había palabra de Dios,
Si no había, cuando habla de ciencia, es la inteligencia para conocer la palabra de Dios y poderla transmitir también. O con profecía es que había recibido, o sea, que predicaba la palabra de Dios. O con doctrina o con enseñanza. Entonces, si no venía para edificar a la iglesia, no era correcto, no era algo que edificara, no servía, pues era vacío. Y lo que hacían los de Corinto era eso, ¿verdad? Hablar un idioma, bueno, no eran idiomas, sino un éxtasis, una forma de que hablaban, que parecía que hablaban, pero no estaban hablando algo con algún idioma, sino, no sé, no lo podríamos llamar idioma. Entonces, si no es con revelación, o sea, con la revelación de la palabra de Dios, con ciencia, con la inteligencia para hablar y transmitir, o con profecía, o sea, predicar la palabra de Dios, o con doctrina, entonces no servía. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido de, no, si la trompeta diere sonido incierto, dice, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces Pablo les dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, escuchen bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis a dónde. Entonces, mi pregunta, ¿realmente esta gente está haciendo, utilizando el verdadero don de lenguas? ¿O estaban hablando cosas como que no se entendían? Aquí lo dice, si no es comprensible, o sea, ellos estaban hablando cosas incomprensibles que nadie sabía. Y actualmente yo les pregunto, ¿las iglesias hacen lo mismo? ¿Algunas iglesias? ¿Mm? ¿Y qué es lo que escuchan ustedes? ¿Se edifican? No, ¿verdad? Más bien el incrédulo que llega a la iglesia dice, Dios mío, esta gente está loca, dice, mejor me voy. Pero es lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Era, era un desorden en la iglesia y Dios no nos llama al desorden, Dios nos llama al orden. Y nos dice, nos pone el ejemplo de los instrumentos. Si sabemos que un instrumento es tal por su sonido, ¿verdad? Sabemos que la trompeta es tal por su sonido. Pero ¿qué pasa si la trompeta empieza a sonar un sonido totalmente extraño? No se comprende, ¿verdad? Igual, así, la flauta y todos estos instrumentos tienen que sonar de acuerdo a su sonido. Así también el que habla en lenguas tiene que hablar algo comprensible y no algo incierto. Y así lo dice en el 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, dice, y ninguno de ellos carece de qué. Ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, Pablo le está diciendo, si alguien empieza a hablar en algo que no conocemos, yo digo, ¿y este dónde viene? Es como un extranjero, como alguien que, ¿qué idioma está hablando? ¿No? Entonces, dice en el versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para ¿qué? Edificación de la iglesia. Y por eso el verdadero don de lenguas es para edificación de la iglesia. Y el verdadero don de lenguas es entendido en un idioma conocido. Del versículo 13 al 19 dice, por lo cual dice, el que habla en lengua extraña pida en oración poder, ¿el qué? Pablo está diciendo realmente que si es
si es un don de lengua, si verdaderamente es un don de lenguas, entonces que la interpreten. Que la interpreten. ¿Para qué? Para que haya edificación de la iglesia. Para que haya, o sea, para que haya edificación de la iglesia. No sé si puse bien el punto ahí, pero lo que quiero decir es que el verdadero don de lenguas produce, o sea, es un idioma conocido, no es un idioma desconocido. Desconocido en el sentido de que no se sabe de dónde es, ni hay quien lo pueda recibir o entender. Em, pero dice que puede interpretarla. Entonces, esto quitaba muchas cosas. Por ejemplo, si alguien empezaba a hablar un idioma así, medio raro, entonces que hubiera o él mismo o otra persona pudiera interpretarlo. ¿Para qué? Para saber si verdaderamente es de Dios y no es de Dios. Si es algo producido por el Espíritu Santo o es algo más bien un éxtasis que es mundano más bien. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pregunta, ¿será que Dios quiere que nuestro entendimiento no sepa lo que vamos, o sea, que no entendamos eh, cuando oramos, cuando eh, las cosas espirituales, que no las entendamos? Miren cómo dice, vamos a ir ya les digo, Romanos 12:1-2. ¿Qué dice Romanos 12:1-2? Es lo que cantamos hace poco. Dice así, Romanos 12:1-2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis el que vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino, ¿cómo? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:23 también. Vamos a ver Efesios 4:23. Dice, y renovaos ¿en qué? En el espíritu de dónde? De vuestra mente. Y miren cómo dice que nuestra mente debe estar también entendiendo lo que es lo espiritual, pues. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento de que pleno, o sea, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento tiene que ser transformado y o sea, no es algo como que yo estoy hablando, orando en el espíritu, pero no lo entiendo. Estoy cantando en el espíritu, pero no entiendo ni lo que canto. No es, nuestro entendimiento tiene que estar también de acorde. Entonces es entendido. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. No puede ser así. ¿Qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, le dice Pablo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que en pocas palabras nos está diciendo que aunque estemos cantando, orando, debe ser algo conocido y entendido para que recibamos edificación nosotros y toda la iglesia. Pero así no.
dice el 16, porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Es lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que alguien que viene por primera vez y me escucha decir algo que incoherencia, ¿cómo va a decir amén? Amén, hermano. ¿Y qué dijo? No, no sé. No, no es así, ¿verdad? Tiene que ser algo entendido. Dicen, porque tú a la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado, dice. Y dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo más que todo, que hablo, dice que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo está diciendo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Escuchen bien, con mi entendimiento. Pablo está diciendo que lo que habla es con mi entendimiento. Yo lo estoy entendiendo, dice. Eh, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, realmente el verdadero don de lenguas es entendido, se entiende y o lo, o lo interpretan otras personas y se entiende y es para edificación de la iglesia. Entonces, realmente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto era un desorden. Los hermanos que eran niños todavía en la fe querían sobresalir y querían llamar la atención y habían abusado del don de lenguas. Y en la actualidad, las iglesias también hacen lo mismo, muchas iglesias. Y yo no quiero juzgarlos porque hay muchos que lo hacen por ignorancia y hay otros que lo hacen por querer llamar la atención. Entonces, para concluir, profetizar, o sea, hablar, enseñar la palabra de Dios, el predicar la palabra de Dios es superior ¿a qué? Al don de lenguas. Ahora, quiero decir que el don de lenguas es algo que era una señal para los no creyentes y que mientras se iban escribiendo la palabra de Dios, este don estaba en vigencia. ¿Por qué? Porque acreditaba a los apóstoles, acreditaba a los discípulos del Señor. Pero cuando se terminó la palabra, o sea, de escribir, cuando ya terminó la escritura de escribirse, este don cesó. Porque él mismo nos dice en el versículo 13 de Corintios que cesarán, dice, ah, dice en el versículo, dice en el versículo 8, 13:8, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabarán, dice, y cesarán el que, y la ciencia se acabará. Entonces, eran señales en su momento, pero ahora no están vigentes. No hay necesidad. Lo que necesitamos es predicar la palabra de Dios. Y el verdadero, los dones son para edificación de la iglesia. Aquí lo más importante es que la iglesia sea edificada. Y nosotros, eso es nuestro deseo. Tenemos que buscar los dones ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Actualmente hay desorden en la iglesia y hay confusión en cuanto a los dones espirituales, pero tenemos que ver, estudiar la palabra de Dios y espero que esto que hemos aprendido hoy nos edifique y nos ayude a entender que estos dones ya cesaron, ¿verdad? Este don de lengua ya cesó y que nosotros necesitamos enfocarnos en la predicación de la palabra de Dios para ser edificados, para crecer, para exhortarnos, animarnos, para consolarnos. Amén, hermanos.
Entonces, hay estudios. Si alguno no está llevando estudio, díganos y tenemos ese estudio. ¿Para qué? Para que sigamos edificándonos y sigamos creciendo, porque la iglesia necesita crecer. Si usted no se está alimentando de la palabra de Dios, si usted no está creciendo, si no está discipulándose, entonces no está edificándose la iglesia, no está creciendo. Quiero animarles a eso. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, Señor, en la cual tú nos has enseñado por medio de tu palabra. Tú nos has enseñado, Señor, y te agradecemos. Señor, yo te quiero pedir, Señor, que me ayudes a mí y ayudes a esta iglesia, Señor, a crecer, a seguir edificándonos y madurando. Padre, Dios, perdónanos, porque aún necesitamos mucho de ti. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra. Transforma nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Te lo pido por todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.